¿Qué tal? Os habla Jesús Conde, videotutorial número 9 del curso de Visual Web Developer, en el que seguimos viendo los controles y dentro de ellos vamos a pararnos ahora en ver los controles de navegación del sitio, aquellos que nos permiten organizar de modo sencillo y clave la navegación a través de nuestro sitio web. En este videotutorial veremos, en resumen, en primer lugar, por qué es tan importante crear sitios que estén bien organizados. En segundo lugar, cómo podemos crear controles de navegación del sitio personalizados según el tipo de sitio que estemos creando. En tercer lugar, seguiremos viendo los controles ASP.NET que incorpora Visual Web Developer. Controles que incluso en la versión en castellano de este programa no se traducen. Cada vez tengo menos claro para qué sirven las traducciones de este tipo de programas, pero bueno, sin entrar en esa discusión, veremos los controles que nos sirven para organizar la navegación en nuestro sitio, el control menú, el tree view, que sería algo así como la vista árbol, y el mapa del sitio, sitemap path. Y por último terminaremos viendo los denominados controles web del usuario, que es un sistema que permite que un determinado control o tipo de controles lo usemos en un número de páginas y no en otras. Recuerda que cuando ponemos algo en la página maestra, eso aparece en todas las páginas que usen esa página maestra. Existe un sistema intermedio, que veremos en los controles web de usuario, que nos permite que determinados controles, por ejemplo algún control de navegación, aparezca en unas páginas sí y en otras no. Creo que está claro la importancia y el interés que tiene esto. Lo veremos también en este video tutorial. Sin duda, uno de los puntos clave para crear un buen sitio web es hacerlo fácilmente navegable para todos los visitantes. Si la gente que llega a nuestro sitio no puede encontrar de modo fácil lo que necesita, puede que se pierda y rápidamente decida irse a otro sitio que le ofrezca las cosas de modo más claro. Cuando queremos desarrollar un sitio web de cierta extensión, no un sitio web de 3 o 4 páginas, pero sí los sitios de cierta envergadura, la navegación entre las páginas, si se usan solo hiperenlaces para hacerlo, puede convertirse en realmente confusa y aburrida para los usuarios, pero además, y puede que incluso, por lo menos para nosotros más importantes, puede ser una auténtica pesadilla para los que tenemos que desarrollar ese sitio web. Es volver de nuevo al tema que tratamos muy en profundidad en el curso de PHP y yo creo que es clave, que es el de la planificación previa y que no ocurra, como ocurre alguna ocasión, que después de tener organizado un sitio con mucho detalle, resulta que tienes que cambiar prácticamente todas las páginas simplemente porque tienes que modificar un enlace. Por eso es tan importante ya en la elaboración, pero sobre todo después en el mantenimiento de un sitio web, que haya formas que nos permitan llevar a cabo esas modificaciones, formas que podemos denominar centralizadas. El uso de CSS ha sido muy importante para conseguir esto, pero sin duda los controles, como los controles de navegación que vemos en este video tutorial, ayudan también mucho a eso. Los controles de navegación del sitio de Visual Web Developer, de nuevo traducidos creo que muy mal como exploración, están dentro del apartado exploración, aquí podemos ver. Ya digo que las páginas maestras, páginas principales, navegación por exploración, si a esto le unimos que después los controles se mantienen con su nombre original, lo cual creo que es muy buena idea, pero creo que sería magnífica idea más incluso utilizar ya directamente Visual Web Developer en inglés y dejarnos de medias tintas. Y desde luego no lo repito, o lo digo una vez más, ya lo dije demasiadas veces y hay cosas a veces que repetirlas cansan, pero en fin, para esos que aprenden inglés de apariencia, yo creo que si el inglés vale para algo es un inglés práctico. Yo la mayor parte de las cosas que sé, que no sé si son muchas o pocas, pero sobre temas de la red lo sé porque domino inglés creo que medianamente bien. Pero yo domino inglés de forma práctica, no el inglés de apariencias, que no sé si valdrá para conseguir trabajo, de esa gente que cuando ve aquí menú, pues dicen ese menu, exagerando un acento que desde luego no es ni mucho menos original.
En fin, esperemos no caer en la anécdota de aquel pedantuelo que tanto abundan, sobre todo en estos temas, que cuando alguien hablaba de que estaba grabando en un CD-ROM, le rectificaba, diciéndole que no, no, que se decía CD-ROM. En fin, creo que a estas alturas cualquiera sabe que las palabras que en castellano aparecen en un texto en castellano que esté en otro idioma se pueden usar con la pronunciación que diríamos en castellano sin ningún problema. Y si la quieres usar en inglés, hazlo, pero bien. Así que si quieres decir en inglés CD-ROM, pues dirás CD-ROM, no CD-ROM. Y si no, pues puedes decir CD-ROM sin el más mínimo problema. Dices CD-ROM y es perfecto. Dices CD-ROM y está bien. Dices CD-ROM y quedas como un pedantuelo. Yo para esto uso los mismos principios que uso para la utilización de mi lengua nativa, que es el gallego, y que creo que puede ser interesante, sobre todo para gente que a veces le corta utilizar determinadas cosas porque puede tener miedo a equivocarse. Yo, aunque conozco mi lengua afortunadamente de siempre y en mi familia se hablaba, en mi juventud en la escuela no nos dejaban utilizar nuestra lengua y desde luego no nos la enseñaban. Por lo que es cierto que tengo un muchísimo mayor dominio gramatical del castellano que del gallego. En la actualidad esas cosas cambiaron y como profesor prácticamente debo usar el gallego en las clases, cosa que para mí es una gran alegría, pero es cierto que a veces me encuentro con problemas de que no estoy seguro de determinados temas gramaticales, si están bien o no, si uso una palabra que es gallega o es castellana. Y eso me solucionaron el problema hace tiempo, una persona creo que con mucha vista y muy práctico, que para pronunciar el gallego lo que dijo que teníamos que hacer es hablar el gallego como sabemos hablar el gallego, sin estar preocupándonos de la gramática. Eso no quiere decir que no sea importante, sino que es mejor hacer algo con riesgo de equivocarse que no hacer nada por temor a equivocarse. Pues con el inglés lo mismo, lengua a la que le tengo mucho respeto, que me parece muy práctica, pero desde luego no le tengo ni la décima parte del cariño que le tengo a mi lengua. Retomamos nuestro tema central. Este tipo de controles ASP.NET, que aquí vienen bajo el apartado de exploración, lo que nos proveen es con un modo para darnos una forma sencilla, pero al mismo tiempo muy consistente, de estructurar la navegación por nuestro sitio. Además, como veremos, podemos construirlos de distintos modos y uno de ellos nos permite definir todos los enlaces en un único sitio centralizado. De ese modo, cuando añadimos una nueva página al sitio o cuando borramos una página del sitio, no tenemos que preocuparnos por volver a poner o cambiar los enlaces en cada una de las páginas, sino que simplemente cambiándolo en ese sitio centralizado nos permite modificarlo en todo. Pero para empezar a tratar este tema es clave tener claro que siempre que te planteas la creación de un sitio web tienes que empezar por pensar cómo vas a organizar el contenido de ese sitio, tener clara cuál va a ser su estructura, por lo menos la estructura general, antes de empezar a desarrollarlo. Y cómo hacer eso depende en gran medida de cuál va a ser el contenido del sitio, de cuál va a ser el tamaño e incluso también de lo que tú entiendas por la palabra organización. Para sitios no especialmente complejos, el modo más sencillo es plantearse, suele ser lo más común, que nuestro sitio va a tener un grupo 5, 6, 4 grandes áreas de navegación y puede ser bueno para empezar crear para cada una de esas áreas una carpeta y dentro de esa carpeta una primera página ASPX en blanco y a partir de eso tenemos una especie de esqueleto sobre el cual ya podemos empezar a organizar nuestra navegación. Para explicar mejor el uso de estos controles empezaremos haciéndolo con un ejemplo muy sencillo y una vez entendido el funcionamiento, la personalización, el adaptarlo para procesos más complejos, para proyectos más complejos, no es ya nada complicado. Los dos controles principales de Visual Web Developer para la navegación del sitio son el control menu y el control preview.
El control menu, aquí lo vemos, lo que nos ofrece es un menú desplegable simple de navegación de enlaces. Con estos primeros sencillos ejemplos, estamos aún en fase de taller, no de diseño, pero que es la más interesante para aprender cómo utilizarlos. Vemos aquí un ejemplo del control menú en el que, como vemos, se muestra primero los enlaces principales y simplemente al lado una flecha que cuando ponemos el botón encima nos aparecen los enlaces secundarios. Por su lado, el control de vista de árbol, que nos muestra la estructura de navegación de un árbol colapsable, pulsando sobre el botón más, aparece el contenido, bien enlaces o bien otros subdirectorios con a su vez enlaces contenidos dentro. Este tipo de estructura en árbol colapsable es muy común, incluso en el propio Visual Web Developer, pues como estamos viendo ahora, pues aparece en las mismas barras de herramientas, por ejemplo. Aquí lo vemos. Tanto el control menú como el control de vista de árbol pueden ser usados tanto con datos estáticos como con datos dinámicos. Cuando usamos cualquiera de estos controles con datos estáticos, se define la estructura de navegación directamente en el propio control, como veremos ahora. Es el modo más sencillo para definir la estructura completa, llenando simplemente los campos de el diálogo que nos permite hacerlo. Lo veremos en un momento con algún ejemplo práctico. El problema con este tipo de datos estáticos es que no cambian y hay que modificarlos posteriormente a mano si queremos llevar a cabo cualquier modificación. Una alternativa es poner datos estáticos y hacerlo en una página maestra, sería un modo de hacerlo. Pero existe otro modo que es proveer los datos a estos controles no de modo estático sino dinámico, almacenando la estructura de los datos del sitio en un archivo al que se llama sitemap o mapa del sitio, que veremos también en un momento cómo podemos crearlo. Ese mapa del sitio es externo al propio control de navegación y la ventaja de este método es que la estructura de navegación del sitio aparece aparece en un sitio distinto al propio control y cuando quieras cambiar cualquier cosa en la estructura de navegación del sitio simplemente tienes que cambiar ese archivo externo y no tienes que estarlo haciendo en cada control, en cada página de tu sitio. Pues una vez explicado esto nos ponemos a la faena y vamos a ver el uso de estos dos controles tanto con datos estáticos como con datos dinámicos externos. Empezamos eliminando estos dos controles para crearlos desde cero. Como puedes ver, estamos trabajando en una página maestra. Es uno de los modos de hacerlo, pero ni mucho menos el único, ya que si lo colocamos en la página maestra, nos obligamos a que en todas las páginas tenga que aparecer el navegador exactamente igual. Es una opción, cuando se puede hacer así, desde luego que es muy rápida y cómoda, pero ni mucho menos la única. El uso del control menú y del control tree view son tan similares que llega con tener claro el funcionamiento de uno de ellos para poder aplicar las instrucciones a cualquiera de los dos. Vamos por tanto a empezar describiendo cómo podemos usar los controles con datos estáticos sin la necesidad de un mapa del sitio, un sitemap, que se define siempre en un archivo externo. Es por tanto el modo más sencillo, pero que puede ser útil en muchas ocasiones. En realidad, la única desventaja de este sistema es que suele convertirse en un método a veces demasiado tedioso y si queremos poner el control en una página web específica o en algunas páginas y no en otras, tendremos que copiar y pegar en cada página el control, ni mucho menos es necesario tampoco crearlo en todas las páginas. Desde luego, como ya decíamos, si usamos una página maestra, esto se simplifica mucho.
También, como decíamos, si ponemos el control de navegación en una página maestra, siempre es mejor ponerlo en un Web User Control. De este modo podremos usarlo en las páginas que lo necesiten y no obligatoriamente en todas. Hablaremos en este mismo video tutorial sobre la importancia del uso de los Web User Control. Pues el primer paso para colocar un control es colocarnos en la página, en el sitio en el que queremos que aparezca en vista diseño. Posteriormente, dentro de la sección exploración, con ese nombre aparece en castellano, elegimos el control que queremos que aparezca. Vamos a poner, por ejemplo, el de menú. Lo arrastramos y lo soltamos. Aquí vemos el control y ya vamos familiarizándonos con el menú de tareas, desde el cual podemos configurar, por ejemplo, darle un formato automático y las distintas tareas que puede llevar a cabo dependiendo de cada control. Como vemos, de entrada aparece un menú con el término raíz, pero de nuevo desde las tareas de menú, pulsando sobre editar elementos de menú, es aquí, en esta ventana, en el editor de elementos de menú, donde podemos configurar lo que queremos que aparezca en concreto en nuestro menú. Como vemos, en un principio nos aparece solo activado este primer botón. Aquí tenemos los botones con los cuales podemos configurar y personalizar el menú. El primero es un elemento raíz, pulsamos y como vemos nos crea un primer elemento y aquí en esta ventana es donde podemos personalizarlo con las propiedades. En texto podemos indicar el texto que queremos que aparezca. Vamos a poner, por ejemplo, principal. Observa cómo ahora inmediatamente aquí cambia y nos aparece principal. De estas propiedades, las fundamentales que nos interesan de momento, aparte de la del texto, la URL de navegación. Como vemos, también como tantas otras veces, aparece aquí el botón para poder buscar y justo vamos a indicarle que nos abra principal ASPX, páginas que crea sin contenido, simplemente para tener un destino para esta ruta. Pulsamos y aquí ya nos crea la ruta. Hablaremos en un momento también un poco más de ella. Y aquí también, si queremos poner un tooltip, una nota que se abre cuando ponemos encima, bueno, ya sabes perfectamente lo que es, sin duda, pues podemos, por ejemplo, ir a página principal. Pues con esto ya tenemos nuestro primer elemento raíz creado. Decía hace un momento, simplemente a nivel de información, si observas aquí, cuando aparece este signo delante de la ruta, este signo de forma genérica siempre indica que se está refiriendo al directorio raíz de nuestro sitio web. Esto sirve para que después, posteriormente, cuando exportemos nuestra aplicación, sea a un servidor remoto, sea a Internet Information Server, por ejemplo, pues siga funcionando con la ruta. Esto indica que esta ruta a la que nos lleva se encuentra siempre en el directorio principal de nuestra aplicación. Es lo que quiere decir este símbolo. El trabajo con este editor de contenidos de menú, desde luego, es muy sencillo. Ahora, si queremos añadir elementos hijos que estén dentro de este principal, recuerda siempre, cuando quieras añadir algo a un elemento en concreto, tenerlo seleccionado y observa como ahora ya tenemos más de estos botones arriba accesibles, y pulsando sobre este segundo nos permite agregar un elemento secundario, le llama aquí. De nuevo, también una traducción a su manera, se refiere a un elemento dependiente del que está en la raíz, en este caso de principal. Si pulsamos, observa cómo aparece dependiente y lo mismo, le tenemos que dar un nombre, una ruta, y si queremos ponerle un tip aquí en nombre, por ejemplo, le podemos llamar inicio. En URL de navegación, de nuevo, si ya lo tenemos creado, le indicamos la página, inicio ASPX, de nuevo lo hace igual porque está en el raíz, y si queremos le podemos poner el tooltip
Pues de este modo puedes ir configurando tu menú de navegación, recordando siempre que tienes que indicar cuando vayas a crear un nuevo elemento en qué sitio quieres que aparezca. Si por ejemplo ahora quisiéramos crear un elemento hijo de este otro elemento de inicio, aquí no tiene mucho sentido, pero lo podríamos hacer pulsando otra vez sobre agregar elemento secundario. Observa cómo aparece debajo de inicio. Si algún elemento de los que creamos queremos borrarlo, pues pulsando aquí lo borramos. Si queremos crear un segundo elemento que esté en el principal también, en la raíz, perdón, aparte del principal, lo que tenemos que hacer es con sobre él, observa como aquí aparece ahora el nuevo elemento, y aquí ahora podemos poner, pues por ejemplo, de nuevo buscamos aquí. Bueno, en este caso tenía descargas 2, en fin, simplemente ahora no vamos a hacerlo todo en el video tutorial, lo sobrecarga mucho, le damos también ahí el tooltip y observa cómo vamos creando, cómo a partir de este momento, al tener más de uno dentro del mismo grupo, podemos también hacer que suba o que bajen los elementos, y también incluso cambiar elementos principales a secundarios, terciarios, simplemente también pulsando sobre estos otros dos botones. Por ejemplo, en el control menú que tenía antes puesto, había creado dos elementos en la raíz, principal y descargas, y dentro de ellos, principal con un hijo inicio y descargas con dos hijos populares y recientes. Observa cómo al pulsar, según las posibilidades aquí de los botones, nos permite desde este menú pues llevar a cabo todo tipo de modificaciones. Y aquí en las propiedades, lo mismo. Pues como ya decía antes, en el trabajo con el vista árbol, aquí vemos la estructura. En cuanto ahora los datos, si queremos que sean datos estáticos, pues del mismo modo, aquí pulsando sobre editar nodos, accedemos al editor de nodo de Trivium, pero que observa que es exactamente igual en la forma de incluir los elementos que lo van a formar, se hace exactamente del mismo modo. Tanto uno como otro de los controles tienen un formato automático. En el de vista árbol viene con bastantes más posibilidades, aquí las ves, ya de creación directa, que se aplica inmediatamente. Ya tenía también uno creado de ejemplo de antes, y aquí lo vemos en el nodo, con los distintos elementos que lo forman, uno raíz y después otros secundarios y terciarios, que de nuevo podríamos modificarlos. Por ejemplo, si quisiéramos que apareciera populares encima de recientes, simplemente haciendo esto ya lo tendríamos. Lo mismo con cualquiera de ellos. O incluso si queremos que cambie, si quisiéramos que pasara a estar en el raíz, observar cómo lo hacemos simplemente pulsando en estos botones. Pues creo que se ve la enorme sencillez del uso, pero también su eficacia. Aquí lo vemos en salida de pantalla, ya digo en modo taller, pero simplemente aquí puse en cada una de las páginas el nombre para que se vea, pero vemos el funcionamiento de las distintas páginas a través del menú. En el modo más sencillo, que es con enlaces estáticos, como decíamos, con cualquiera de ellos podíamos usarlo. Pero también, como decíamos, el uso de datos estáticos con un control menú o Trivium es solo uno de los modos de crear un menú de navegación del sitio. Otro es almacenando toda esa información en un archivo de navegación del sitio que se llaman con ese nombre sitemap o mapa del sitio, y luego enlazando cualquiera de estos dos tipos de control a ese sitemap. Es justo lo que vamos a ver ahora. Una vez más existen distintas maneras, distintos modos de crear sitemaps, pero el modo más sencillo es crear un archivo web.sitemap en la raíz de nuestro directorio. Una vez creado, lo que hacemos es editar el archivo, que es un archivo XML,
y a partir de ese archivo XML tendremos que definir la estructura de navegación. Para ello hay que trabajar un poco con código XML, pero de nuevo a estas alturas, de momento ni mucho menos hay que conocer ese código para poder hacerlo. Pues para crear el mapa del sitio pulsamos sobre el directorio raíz de nuestro sitio, botón derecho, agregar nuevo elemento, y ahora aquí en las plantillas instaladas buscamos mapa del sitio. En este caso creo que traducido del modo más correcto sin liarse, simplemente por mapa del sitio, punto. Una vez hecho esto no tenemos que marcar nada más, podemos darle un nombre, le dejamos al ser el único website map y pulsamos sobre agregar. Nos lo agrega dentro del árbol de nuestro directorio y aquí aparece, en este caso no tiene vista diseño ya que es solo código, pero aparece ya la plantilla de un archivo XML. No vamos ahora a entrar en explicar XML, pero sí lo básico para poder a partir de esto nosotros personalizarlo. La clave para usar bien este tipo de archivo de mapa del sitio es mantener de forma clara cuáles son los padres y los hijos en los distintos anidamientos. Si conoces algo de XML, aunque ya digo que en este momento no es imprescindible conocerlo en profundidad, pero una de las claves en XML es la perfecta ordenación en la que tienen que aparecer las etiquetas. La etiqueta de apertura y cierre, aquí como vemos, hay que empezar siempre con una etiqueta sitemap y al final la etiqueta de cierre sitemap. Ya digo que no vamos a explicarlo, pero el emparejamiento etiquetas y etiquetas tiene que ser justo, no puede aparecer una en el sitio en el que no deba estar, si no XML no funciona. En ese sentido es mucho más estricto que el código HTML y justo el código XHTML intenta llevar a HTML muchas de estas aportaciones del código XML. Temas de este tipo, tratados así tan por encima, a veces puede sonar a confuso. El que quiera profundizar en temas relacionados con estos lo remito al curso de XHTML que estamos elaborando y que seguiremos. Ahora paré unos días justo porque me metí más a fondo con este que estoy haciendo de Visual Web Developer, pero desde luego me han preguntado ya en varias ocasiones. Muy pronto habrá nuevos videotutoriales de ese curso también. Pero para escribir código XML son clave las etiquetas y son clave lo que se denominan los anidamientos. Todo elemento que sea un elemento padre, que por lo tanto vaya a tener a su vez elementos hijos contenidos, tiene que ir entre las etiquetas sitemap node de apertura y de cierre. Observa cómo la diferencia viene marcada, eso ya tienes que saberlo también, por esta barra delante. Si no tienes ni idea, lo que tendrás que hacer en su caso es entender un poco cuál es la estructura y copiar y pegar. De todos modos, una vez que se empieza a trabajar con esto, lo mejor es intentar ir entendiéndolo, ya que es uno de los temas clave. Aparte que XML es un lenguaje que por su versatilidad se está utilizando en todo y no mucho menos solo en aplicaciones para la web. Sin embargo, observa como cuando tenemos un elemento que no va a tener elementos hijos, se puede poner directamente solo con una vez la etiqueta sitemap no y ya poniendo aquí directamente el cierre. Aquí como vemos es lo que aparece aquí como ejemplo, es un elemento padre que sería este y aquí el final, y dentro contiene dos elementos hijos. Vemos aquí un primer ejemplo de mapa del sitio ya funcional, sencillo pero que nos permite perfectamente explicar lo que estamos diciendo. Para empezar, todos tienen que ir entre las etiquetas sitemap y sitemap de cierre y ahora aquí dentro de esas etiquetas van los elementos que van a formar los menús. Para empezar, en este ejemplo sencillo vemos cómo existe un elemento padre que llamamos principal. Observa cómo aquí va lo mismo que poníamos antes en el estático, la URL, que es la ruta a donde nos va a llevar a la página que se abrirá, el título,
que va a aparecer en el menú y la descripción para el tooltip. Pero observa que este, al ser un elemento padre, aparece entre las etiquetas de apertura sitemap node aquí y esta, que es la de cierre sitemap node. Y este elemento padre tiene 4 hijos que aquí vemos. Estos 4 elementos hijo no tienen a su vez ellos ningún hijo, por lo tanto, como decíamos, pueden ir con una única etiqueta, y el cierre se le pone también la barra inclinada. Son cada uno de ellos, como vemos, uno inicio, descargas online y foros, y cada uno con la ruta URL. Por tanto, ir a este archivo junto con el vídeo tutorial puede servir de esquema de ejemplo, pero a partir de esto podríamos complicarlo todo lo que quisiéramos, poniendo de nuevo elementos hijos dentro de cada uno de estos elementos o creando otros elementos a partir de esto. Por ejemplo, simplemente copiando y pegando esto debajo y cambiando las rutas, tendríamos creado otro elemento padre con 4 hijos dependientes de él. Desde luego, si se quiere profundizar en este tema, hay que aprender XML, por lo menos lo fundamental, que es muy sencillo, es aprender el correcto orden en que tienen que colocarse las etiquetas, es lo fundamental. Y sobre todo, en este caso, sí que es lo que hay que tener en cuenta en XML, el orden de las etiquetas tiene que ser muy estricto y siempre la etiqueta de apertura y cierre no pueden aparecer solapadas, lo que provocaría también errores. Desde luego, cuanto más complicada fuera la estructura de nuestro sitio, más se complicaría también este árbol de navegación, en este caso el mapa del sitio que estamos aquí creando. Pero el esquema, la estructura, es exactamente la misma que ponemos aquí, repetida las veces que se quisiera, con los anidamientos necesarios las veces que sea necesario. Para el correcto funcionamiento de los anidamientos, otra ventaja es la que nos pone en el editor. Aquí vemos cómo aparecen de nuevo la estructura en árbol con el signo menos y más. Aquí decimos que este es el básico sitemap que hay que poner para empezar a crear todo el mapa del sitio, pero después observa cómo aparece otro porque tenemos un único elemento padre con varios hijos. Pues aparece aquí el signo más y dentro de él los 4 que aparecen anidados. Por tanto, si fuera mucho más largo y quisiéramos ver solo los elementos padre, pues mediante la pulsación en el signo más menos nos permite expandir y contraer los árboles. Una vez que tengamos creado nuestro mapa del sitio, el modo de aplicárselo ahora a cualquier control, muy sencillo. Vamos a la página maestra, borramos por ejemplo este que teníamos aquí creado y colocamos otro, y ahora cuando aquí lo tenemos, cuando elegir origen de datos, nuevo origen de datos, y aquí en la ventana que se nos abre pulsamos sobre mapa del sitio y con esto ya está definido para que aparezca con el archivo sitemap que aquí tenemos. Le podemos dar un formato si queremos, desde luego no es necesario. Y observa como aquí ya en el control vemos como aparece principal, que es el elemento padre que existe. Dentro hay 4 que no se ven de entrada, pero sin haber escrito nada, simplemente los toma del sitemap, del mapa del sitio. Si ahora lo probamos en el navegador, aquí lo tenemos. Observa como aquí tenemos principal y los 4 enlaces. Si pulsamos sobre cualquiera de ellos, vamos a la página. Aquí lo vemos. Por tanto, el uso del sitemap, que se ve su potencialidad, ya que cualquier cambio que llevemos en la estructura de nuestro sitio, o llevemos a cabo en la estructura de nuestro sitio, simplemente modificando lo que aparece aquí, se podría ya cambiar directamente en todo nuestro sitio. Pues nos quedan aún un montón de cosas interesantes que ver con respecto a los controles de navegación,
porque el mapa del sitio que acabamos de ver nos permite, por ejemplo, definir distintos menús para distintos roles, es decir, que aparezca un menú distinto si el que lo ve es un usuario anónimo o si es un miembro de nuestro sitio. Nos queda también por ver el otro control de navegación, el que llama Sitemap Path, que no tiene nada que ver con el mapa del sitio, con el sitemap. Es ese tipo de navegación que suele aparecer en los foros y que nos lleva, pues, por ejemplo, desde foros, principal, programas, Adobe, y que cambia según cambiamos de foro. También un tipo de menú muy interesante en ocasiones. Lo veremos también. Y por último nos quedan por ver el uso de los web control de gran interés, ya que nos permite determinar el aspecto para grupos de páginas de nuestro sitio. Por tanto, queda un mucho y muy interesante por ver, demasiado para incluirlo todo en este video tutorial, así que de momento nos quedamos aquí y lo dejamos para el próximo video tutorial de este curso, que ya será el número 10 y que será muy pronto. Nada más, os hablo